Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El sufrimiento de los justos, y quiero comenzar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Por qué los justos padecen sufrimiento y muchos de los que viven haciendo el mal y viviendo de espaldas a Dios les va bien? ¿Por qué sufren las personas justas? En Eclesiastés, capítulo 8, versículos 11 al 14, el sabio Salomón nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. Hermanos, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente y piensa que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, se sabe que les irá mejor a aquellos que temen, que honran, respetan y obedecen a Dios. Al final la gente mala no prosperará porque no temen a Dios. Luego Salomón afirma una gran verdad sobre la vanidad de este mundo, cuando dice: a las personas buenas se les puede tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. Esto es una realidad que, como dice Salomón, no tiene sentido, pero que ocurre. Debemos saber que el sufrimiento es el resultado de un mundo que vive en pecado y de espaldas a Dios, y como los justos formamos parte de este mundo, nos alcanza el sufrimiento también, al ser de alguna manera maltratados por las malas personas. El sufrimiento no formaba ni forma parte del plan de Dios para los seres humanos. El problema nace cuando surge el pecado y entonces las personas empiezan a sufrir las consecuencias. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite que sufran sus hijos? A veces es una realidad que nos preguntamos: ¿por qué el Señor no responde a nuestras oraciones con más rapidez? ¿Por qué otras personas que no conocen a Dios no pasan por situaciones tan difíciles como las que estamos atravesando nosotros? Tenemos gran cantidad de preguntas y a veces pocas respuestas. Hay muchos asuntos que se están desarrollando, digamos, en el ámbito espiritual y que no llegamos a entender aquí en la tierra nunca, pero que nos fortalece espiritualmente. Ejemplos bíblicos. David era una persona con el corazón conforme al corazón de Dios, pero tampoco encontró todas las respuestas en medio de sus luchas, y aunque algunas las conoció por el sufrimiento que padeció como el resultado de sus malas acciones, ejemplo la muerte de su primer hijo con Betsabé, pero en otras ocasiones no tuvo respuesta. ¿Qué hizo David? David tomó la decisión primero de aceptar la autoridad y la soberanía de Dios y después confiar plenamente en él. También tenemos la vida de Job. Es otro gran ejemplo del sufrimiento de una persona justa. Supo aceptar la voluntad de Dios y aunque lo perdió todo, familia, posesiones, sufrió las peores situaciones que un ser humano pueda sufrir, pero se mantuvo fiel aceptando la soberanía de Dios, se mantuvo firme en su fe y Dios le devolvió todo lo que había perdido y mejorado en gran manera. Hay muchos casos de este tipo en la Biblia. También tenemos como ejemplo los sufrimientos en la vida del apóstol Pablo y de tantos discípulos que pasaron también por grandes sufrimientos, pero todos decidieron poner su total confianza y fe en Dios y permitir que se cumpliera su propósito en ellos, aún en medio del sufrimiento. Hermanos, mediante el sufrimiento muchas veces el Señor nos enseña cosas que quizá en tiempos de bonanza no aprenderíamos. También vamos creciendo y madurando espiritualmente y desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Esto nos capacitará para entender y comprender y consolar a las personas que sufren. En medio del sufrimiento tenemos la gran oportunidad de experimentar la gracia de Dios y el poder de Dios, porque es distinto sentir la liberación de un posible sufrimiento puntual que estar y disfrutar de la presencia y la cercanía de Dios siempre.
sentir ese poder que nos capacita para superar todo sufrimiento. Todo sufrimiento al final se terminará. Nuestra vida es corta y efímera. El apóstol Pablo la compara como una leve tribulación momentánea. La vida se termina pronto y el sufrimiento también. Lo que debemos hacer es lo que nos aconseja el apóstol Pablo: no mirar, no fijarnos en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.